Bienvenidos a todo este video en mi afán de terminar el libro El conflicto de los siglos, que voy recién en el capítulo 24. Igual va quedando menos, ya todo esto hemos visto y hemos grabado, nos queda todo esto. Voy a terminar, algún día lo terminaré. Vamos en el capítulo 24 ya para continuar. Espero que los que siguen estos capítulos les sea de provecho, porque lo que hacemos es un resumen. Este es un libro súper largo, el original tiene casi 1000 páginas, contando las ilustraciones del libro original, que es muy bello. Creo que en el último capítulo lo voy a mostrar. Lo mostré, me parece, en los primeros capítulos, el libro original, porque este no es la edición original. A mí me gusta la edición original. La que tengo yo es la de 1913, me parece. Se las voy a mostrar en el último capítulo. El Templo de Dios, capítulo 24. Dice así: hasta 2300 tardes y mañanas entonces será purificado el santuario. Clásico versículo que todo adventista debiese saber de memoria, que está en Daniel 8:14. Estas palabras habían sido familiares para todos los que creían en la pronta venida del Señor. Había quedado demostrado que esos días proféticos terminaban en el otoño del año 1844. Entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego del último gran día. Pero el tiempo señalado había pasado y el Señor no había aparecido. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no podía fallar. Había perfecta armonía en la aplicación de todos los eventos predichos en la explicación de ese periodo en Daniel 9, 25 al 27. Cristo fue crucificado en la primavera del 31 después de Cristo. Todas las especificaciones precedentes de la profecía se habían cumplido incuestionablemente en el tiempo señalado. Muy interesante porque Jesús fue crucificado en la primavera del 31 después de Cristo, en el año 4000. Cuando decimos claramente que los 6000 años se cumplen en el 2031, no hay duda de ello. ¿Por qué ellos se equivocaron con la fecha de retorno de Cristo? Porque creían que los 6000 años se cumplían en 1844. Claro está que estaba predicho que se iban a equivocar. En Apocalipsis 10 está la predicción de que ellos se iban a equivocar y era necesario que lo hicieran. Todo está predicho en la Biblia. En la Biblia no está predicho que va a haber un nuevo error. Desde el Génesis 1.1 hasta los 6000 años. Eso lo he explicado en otras ocasiones. Esto de los 6000 años no es algo nuevo. Lo han creído incluso sacerdotes católicos, judíos. Usamos el calendario de los judíos caraitas, que es el calendario correcto. Este calendario es reafirmado por Elena de White, claramente, porque ella señala varias veces en el conflicto de los siglos que los 4000 años se cumplen en el 31 después de Cristo. Obviamente que los 6000 son en el 2031. Y ella 40 veces en su libro dice que el retorno de Cristo es a los 6000 años. Sigamos. Todas las especificaciones precedentes de la profecía se habían cumplido incuestionablemente en el tiempo señalado. Las escrituras son exactas. Como no encontraron ninguno en sus cálculos de periodos proféticos, fueron inducidos a examinar más de cerca el tema del santuario. Claro, porque si no había error en la fecha, ¿por qué Jesús no vino? Entonces se preguntaron, entonces, ¿qué pasó? Hubo aquí una visión muy interesante que sale en la película Cómo todo comenzó, que es una muy buena película para ver. Y allí muestra cómo en el Gran Chasco Dios le mostró al señor Edson. Él vio a Jesús pasando del lugar santo al lugar santísimo. Entonces desde ahí empezaron a estudiar y se dieron cuenta que ese santuario que se había purificado no era el de la tierra, porque hay un santuario en los cielos. Y es ahí donde empezó en el fondo el día de la expiación. Jesús literalmente pasó del lugar santo al lugar santísimo. En sus investigaciones aprendieron que en la escritura no hay evidencia alguna en apoyo de la creencia general de que la tierra es el santuario. Allí se les abrió la mente. Cuando Dios te quiere iluminar y te quiere dar verdad, lo hace con todo. Entonces, les iluminó la mente para que con la misma Biblia lo aprendieran. Dios ilumina en el momento que debe iluminar a los que fielmente estudian su palabra. Hoy en día tenemos la plena seguridad de que ha iluminado a Víctor San Vicens como el tercer Elías para predicar el último mensaje de amonestación a este mundo. Es el único humano que cumple Malaquías 4, 5, 6, 7, esos versículos son muy importantes porque habla de la venida del tercer Elías antes que se acabe el mundo.
y él trae un mensaje que es único. Elena de White habla de este tercer Elías y dice que muchos le dirán cómo predicar el mensaje, pero él debe predicarlo como Dios quiere, no como los humanos quieren. A la Iglesia Adventista del Séptimo Día como organización han despedido a Víctor San Vicente, lo han sacado de la iglesia, como a todos nosotros que creemos en esta verdad presente. La Iglesia Adventista del Séptimo Día como religión fue desechado como pueblo verdadero desde el año 2001, cuando comenzó el juicio por los vivos. Esto es muy importante porque entender el inicio del juicio por los vivos es también entender que este juicio por los vivos tiene una explicación dentro del juicio investigador que empezó en 1844 como el gran día de la expiación. Víctor San Vicente es el único que cumple la profecía, porque claramente en Isaías 60 nos revela que este mensaje vendría de Tarsis de España. Es el único que predica la literalidad de Daniel 11, 40 al 45. Fue el único que ha predicho todo lo que hemos vivido últimamente, su predicción exacta sobre lo que pasó recientemente con esta pandemia. Predicción exacta sobre que iba a empezar la Tercera Guerra Mundial. Él adelantó que iba a haber esta guerra con Rusia y Ucrania y también nos ha explicado la Biblia correctamente qué es lo que va a pasar. Estamos en la Tercera Guerra Mundial, lo que tiene que pasar acá, estas son las noticias del norte y del oriente, que habla el versículo. Claramente todo esto, el rey del norte, que es Estados Unidos, y obviamente que apoya a Israel y está metido también el Vaticano, la sociedad secreta, todo esto con el fin de construir el tercer templo. En estos momentos el lugar de donde quieren construir el tercer templo lo tienen musulmanes, por lo tanto tiene que haber una guerra entre el rey del norte y el rey del sur, que son los países islámicos, y todo esto empieza con Rusia contra Ucrania, China junto a Rusia en contra del rey del norte. El primer ataque del rey del sur al rey del norte fue con el atentado a las Torres Gemelas. Ahí partió. Todo eso estaba profetizado en Daniel 11, todo. Sí, es importante leer la Biblia, ahí está todo. Y bueno, esta guerra es muy larga, se va a poner muy cruda, va a llegar a Latinoamérica. Víctor ha predicho que el 2025 es cuando esta guerra va a llegar a Latinoamérica. Y es muy importante escuchar a Víctor porque la manera en que nos podemos dar cuenta como es profeta verdadero que todo lo que dice se cumple. El don de profecía es bíblico, o sea, Amós dice claramente que el Señor no hará nada sin que lo revele a sus siervos los profetas. Eso está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Jesús en Mateo 5 dijo que la verdad estaba en la ley y los profetas. Entonces yo no sé por qué tanto irse en contra de un profeta actual, cuando es bíblico tener profeta en el pueblo de Dios. Y es un hombre que habla en base a la Biblia y que no desestima el profeta anterior que hubo en el pueblo de Dios, que fue Elena de White. Todo lo contrario, se basa en los libros de Elena de White, se basa en la Biblia. Cumpliendo con que el remanente, según lo que dice Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 19:10, el remanente guardaría los mandamientos de Dios y tendría el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Es el único que habla de la literalidad de los 144.000. Es el único que habla acerca de este tercer templo en donde va a venir el anticristo. Y es el único que advierte contra eso. Si al final el predicar o no la segunda venida de Cristo no es un hecho importante para la salvación, dado a que la gracia se va a cerrar un año antes que venga Cristo. Entonces, ¿por qué no predicar en los tiempos? Es muy importante para que la gente se prepare. En el 2028 viene la ley dominical. Saber la fecha es muy importante. No hay ninguna parte en la Biblia que nos prohíba saber la fecha. El versículo dice el día y hora. Solo el Padre lo dará a conocer, que esa es la traducción correcta de ese versículo. Busquen la versión inglesa, dará a conocer. Esa es la palabra correcta. Porque si dice el día y hora nadie sabe, ni siquiera Jesús la sabe, ¿cómo no va a saber si es el Hijo de Dios? Es ilógico. Y nosotros no predicamos día y hora, predicamos mes y año. Porque de forma literal, día y hora solo les va a ser dado a conocer una semana antes que Jesús vuelva a los 144.000. Le va a decir un ejemplo, día miércoles tal, no va a venir un miércoles, va a venir un sábado. Los quería pillar. Día sábado, por ejemplo, 11 de septiembre o de octubre del 2031, yo vendré. Día y hora, eso se refiere, porque sabemos que va a venir en un sábado el Señor. Todas esas cosas hay que saberlas. No hay nada en la Biblia que no apoye el hecho de conocer los tiempos.
Por algo, el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses nos dice: mas vosotros no estáis en tiniebla para que ese día os sorprenda como ladrón en la noche. Échense una miradita a la carta de 2 de Pedro 3, donde dice el día del Señor vendrá. Estudien, alude a el día del Señor vendrá, se llama capítulo, alude a Noé. Jesús también habló que sería como los días de Noé en Mateo 24 y no predicó una fecha. Entonces basta de andar echándole tierra a un mensaje santo y estar en contra de Dios al hacer eso, porque serán juzgados, sin duda. Pablo dice en su epístola a los Hebreos: el santuario al cual se refiere aquí Pablo era el tabernáculo construido por Moisés a una orden de Dios como morada terrenal del Altísimo. Después que los israelitas se hubieron establecido en Canaán, el tabernáculo fue reemplazado por el templo de Salomón. Permaneció en ruinas en tiempos de Daniel hasta su destrucción por parte de los romanos en el año 70. Tal fue el único santuario que existiera en la tierra y del cual la Biblia nos da alguna información. Recuerden que estamos hablando de 2 templos que han habido y el tercero el que quiere construir todo el rey del norte apoyando a Israel para que venga este falso Mesías. Y es cosa de ver la noticia. Les recomiendo del canal de Víctor que se llama El Gran Engaño. Noticias de actualidad en relación a la profecía. Si ustedes vieran todas esas noticias de actualidad en relación a la profecía que él saca constantemente, prácticamente cada semana, se enterarían de lo que está pasando en el mundo, en cómo Estados Unidos va a facilitar una vaca alazana que es necesaria para la apertura del tercer templo, que ellos se están preparando con los cantores, se están preparando y tú no lo sabes porque no escuchas al profeta verdadero. ¿Cómo te vas a enterar si no escuchas al profeta verdadero? Víctor es el que ha dicho antes que sucedan las cosas, viene predicando esto hace más de una década y está ocurriendo ahora y la gente no se da cuenta que son profecías cumplidas. Profeta verdadero. Tal fue el único santuario que existiera en la tierra y del cual la Biblia nos da alguna información. Pablo dijo de él que era el santuario del primer pacto, pero no tiene santuario el pacto nuevo. Al volver al libro de Hebreos, los que buscaban la verdad encontraron que existía un segundo santuario, o sea, el del nuevo pacto. Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, el servicio del santuario de la tienda verdadera, erigida por el Señor, no por un hombre. Hebreos 8, 1 y 2. Claro está que ese tercer templo que querrán hacer los hombres, Dios no tiene nada que ver con él. Ese tercer templo es para que venga el anticristo, que todo el mundo va a creer que es Jesús, porque no estudian la Biblia, porque a la gente le importa más lo que ve, lo que siente. La Biblia es la verdad. Si se te aparece Jesús y te sana un ciego y te parece físicamente y es televisado y dice que Jesús, no es Jesús, es Satanás, porque la Biblia misma advirtió contra este gran engaño. El único que lo predica es Víctor y te está advirtiendo que si no estudias, tú vas a ser parte del gran engaño y te vas a perder. Por eso la hermana White dice que de la que era el pueblo de Dios, la iglesia bendita del séptimo día, ni uno de cada 20 adventistas será salvo. Se perderán iglesias enteras, porque en estos momentos sus pastores predican mensajes espurios. Sus grandes oradores predican mensajes contrarios a la Biblia. Y eso es muy grave, muy grave. Aquí tenemos revelado el santuario del nuevo pacto. El santuario del primer pacto fue armado por el hombre, construido por Moisés. Este segundo está armado por el Señor, no por el hombre. En aquel santuario los sacerdotes terrenales desempeñaban el servicio. En este es Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, que ministra a la diestra de Dios. Un santuario estaba en la tierra, el otro estaba en el cielo. Además, el tabernáculo construido, según el modelo, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo 25, 9 y 40. El esplendor incomparable del tabernáculo terrenal reflejaba a la vista humana la gloria de ese templo celestial, donde Cristo, nuestro precursor, ministra a favor de nosotros ante el trono de Dios. La morada del Rey de Reyes, donde miles y miles ministran delante de Él y millones y millones están delante de su presencia, ese templo lleno con la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus radiantes guardianes, cubren su rostro en adoración, solo podía encontrar en la más grandiosa construcción que jamás edificaran manos humanas un pálido reflejo de su inmensa gloria. ¡Qué increíble! Los lugares santos del santuario celestial están representados por los 2 departamentos del santuario terrenal.
cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que le añadiese a las oraciones de todos los santos. Encima del altar de oro que estaba delante del trono, se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro, representados por el candelabro de oro y el altar del incienso en el santuario terrenal. Y miró dentro del velo interior el lugar santísimo, allí vio el arca de su pacto representada por el cofre sagrado construido por Moisés para contener la ley de Dios. Apocalipsis 4.5, Apocalipsis 8.3, Apocalipsis 11.19. Pablo enseña que ese modelo era el verdadero santuario que está en el cielo, y Juan testifica que lo vio en el cielo. El arca que guarda las tablas de la ley está cubierta con el propiciatorio, ante el cual Cristo ofrece su sangre en beneficio del pecador. Y esa arca que fue confeccionada aquí en este mundo, en los tiempos de Moisés, que tiene las tablas que Dios escribió con su propio dedo, fue encontrada por el arqueólogo aficionado Ron Wyatt. Fue increíble ese descubrimiento, te invito a revisarlo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, fue para corroborar que estaba muerto. Un soldado enterró una lanza en su costado izquierdo y cayó una gota de sangre 6 metros por esa grieta que se produjo por el terremoto y cayó justo en el propiciatorio para que de forma real, como se hacía con los animalitos que representaban a Jesús, se ponía esa sangre en el propiciatorio para remisión de pecados de la nación entera. Eso ocurrió de forma literal y ese hallazgo lo descubrió Ron Wyatt. Te invito a revisarlo. Cumple la profecía que dijo Jesús, que las piedras hablarían. Se refiere a los grandes descubrimientos de Ron Wyatt, como el cruce del Mar Rojo, como el lugar exacto de Sodoma y Gomorra. Él analizó el azufre, que no era un azufre que era de la tierra, sino un azufre del mismo cielo por la pureza, una pureza que no existe en este planeta. Analizó la sangre de Cristo en un laboratorio israelí. Todas estas cosas sorprendentes están en YouTube para que las puedas revisar. Fue un hombre que está entrevistado por el CNN en Estados Unidos. Sus hallazgos son enormes. Y si no te has enterado, es hora que empieces a estudiar las cosas santas que son importantes, porque hay una profecía que dice que estas tablas se mostrarán al mundo entero para testimonio de que la ley de Dios es inmutable. Y todas esas religiones que han enseñado que Jesús abolió la ley son religiones satánicas. Porque Jesús en Mateo 5 dijo, yo no he venido a abrogar ni la ley ni los profetas, porque van a pasar el cielo y la tierra y jamás ni una jota ni una tilde puede cambiar de todo lo que está escrito. Así que todas esas religiones que dicen que hay que guardar el domingo y que son farsantes en cambiar la ley de Dios, la primera la farsante la iglesia católica, que lo que hizo fue más grave todavía porque intentó cambiar la ley de Dios, en donde cambió los mandamientos, sacó el de adorar imágenes, como quedan 9, el último lo dividió en 2, y sacó el del sábado poniendo santificar las fiestas, pero en una Biblia católica no está trucada y todavía dice claro Éxodo 28, sábado, el día de reposo, sábado. Gracias a Dios la Biblia no la han podido cambiar, pese a la gran guerra que le han hecho, sobre todo en la Revolución Francesa, donde quemaban la Biblia en las plazas. Nunca ha podido destruir la Biblia y no la destruirán. Hay otra profecía de Elena de White que dice que acercándose al final de la historia se prohibirá leer la Biblia. No sé de qué manera lo harán. No sé si será algo público, quizás todos estos videos van a desaparecer de YouTube donde uno hable de la Biblia, no lo sé. No sé cómo se va a cumplir esa profecía, pero es tremenda. Por eso es importante estudiar la Biblia, aprendérsela lo que más se pueda de memoria. No sé si van a haber policía entrando a las casas, viendo si uno tiene Biblia o no. ¿Por qué el ataque va a ser contra la Biblia? Porque es el único libro que desenmascara al anticristo. De esa manera a la gente le va más a importar lo que diga el Papa que lo que dice la Biblia. Eso no puede suceder porque nuestra única herramienta en contra de Satanás es la Biblia. Los querubines del santuario terrenal, que ministraban reverentemente hacia el propiciatorio, representan el interés con el cual las huestes celestiales contemplan la obra de la redención.
Solo cuando su obra mediadora haya terminado, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, un reino que no tendrá fin. Como sacerdote, Cristo está sentado ahora con el Padre en su trono. Mateo 25:31, Lucas 1:32-33, Apocalipsis 3:21. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a saber, a Jesucristo el justo. Isaías 53:4, Hebreos 4:15, Hebreos 2:18, 1 Juan 2:1. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Uno de los versículos más hermosos de la Biblia. Enséñalo a tu hijo para que se lo aprendan de memoria. Daniel 8:14. Cuando terminaron los 2300 días, en 1844, hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra. Hasta 2300 tarde y mañana, entonces será purificado el santuario. Se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo. ¿Qué es la purificación del santuario? En Hebreos 9 se enseña claramente la purificación de ambos santuarios, el terrenal y el celestial. Casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cuando hay gente que se va en contra de la ley de Dios, que Salmo 19 dice que es inmutable para siempre y eterna, o sea que no tiene fin, es súper grave porque Jesús murió por cumplir la ley. Así que todos los que están en contra de la ley son satánicos. No hagas caso a la gente que te enseña que el domingo es el día de reposo, que te enseña que hay que adorar imágenes, porque eso es antibíblico, y contra la ley de Dios. La ley de Dios, segundo mandamiento, dice: no te harás imagen de ninguna semejanza ni las adorarás. Remisión significa quitar los pecados. El santuario terrenal es donde se hacía todo esto con los corderitos, que tú ya sabes. La ley de Dios quebrantada exigía la vida del transgresor. La sangre que representaba la vida perdida del pecador, cuya culpa cargaba la víctima, la llevaba el sacerdote al lugar santo y la salpicaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido. Esta ceremonia, el pecado era transferido figurativamente a través de la sangre al santuario. Tal era la obra que llevaba a cabo día tras día durante todo el año. Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para purificar el santuario. En el día de la expiación se llevaban 2 machos cabríos a la entrada del tabernáculo. El macho cabrío sobre el cual caía la suerte para Jehová debía ser inmolado como ofrenda por el pecado del pueblo. Y el sacerdote debía llevar velo adentro la sangre de aquel y rociarla sobre el propiciatorio delante de él. También había que rociar con ella el altar del incienso que se encontraba delante del velo. Levítico 16:8. Y pondrá Aarón a sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él toda la iniquidad de los hijos de Israel. Y lo enviará al desierto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí toda la iniquidad de ellos a la tierra inhabitada. El macho cabrío emisario no volvería más al campamento de Israel. El macho cabrío emisario representa a Satanás. Apocalipsis 20 dice que cuando Jesús nos venga a buscar en el 2031, a los muertos que resuciten, que murieron en Jesús, y a los 144.000 que no conocieron la muerte y estén vivos en ese entonces, lo llevará al cielo por 1000 años, pero aquí quedarán los perdidos y Satanás por 1000 años, hasta que sea la tercera venida de Cristo, que es donde será la sentencia final y la tierra será purificada y viviremos acá con Jesús para siempre. Toda la ceremonia estaba destinada a grabar en los israelitas la santidad de Dios y su odio al pecado. Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios con oración, ayuno y profundo escudriñamiento del corazón. Si desde 1844 estamos en el día de la expiación, nuestra actitud debe ser en ayuno y en oración. Elena de White dice que el verdadero ayuno es la reforma pro salud, que es la abstinencia de carnes, mantequilla, cafeína, del café y el té, queso, etc. Reforma pro salud, muy importante para que la busques y ya la aprendas. La sangre de la víctima no borraba el pecado, solo era un medio previsto para transferirlo al santuario. El sumo sacerdote iba al lugar santísimo con la sangre de dicha ofrenda y rociaba con ella el propiciatorio, directamente sobre la ley, para hacer satisfacción por sus exigencias. Después, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los llevaba fuera del santuario. Luego ponía sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío, confesaba sobre él todos sus pecados y así los transfería figurativamente de él al macho cabrío emisario. Luego el macho cabrío emisario los lleva lejos y se lo considera como quitados para siempre del pueblo. Este macho emisario, que ya les he dicho que representaba a Satanás. Sobre él va a caer todo el pecado de la humanidad. Él tiene que pagar.
Por eso en Isaías dice que cuando es la sentencia final y todos los perdidos mueren quemados para siempre, Satanás es el que se demora más en quemarse y se demora 6 meses en quemarse. 1 mes por cada milenio que hizo sufrir a la humanidad. Es muy terrible eso. Yo la otra vez leí en Primero Escrito, el libro de Elena de White, en los últimos capítulos, que dice que Dios le preserva el sistema nervioso a Satanás para que sienta el quemarse durante 6 meses. Qué tremendo, pero lo que él hizo con la humanidad es tremendo. Cada pedófilo que ha abusado de un niño ha sido por él. Cada guerra mundial ha sido por él. Millones de humanos han sufrido por él. Tiene que pagar. Pablo dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Cuando le estaba hablando recién de que Dios preserva el sistema nervioso de Satanás para que sienta cómo se quema, usted podrá decir, ¡ay, qué es malo Dios! Dios no es malo, es justo. Satanás tuvo la oportunidad de arrepentirse y no quiso hacerlo. Todos tienen la oportunidad de arrepentirse. Obviamente que no todos los pecados a la vista humana son iguales. Para Dios todos los pecados son terribles. Pero la paga del pecado es muerte. Si tú no quieres que Jesús te defienda ni sea tu abogado, entonces tienes que llevar sobre sí tu propio pecado y pagar por él. Obviamente que si tú te pierdes y nunca hiciste nada tan terrible, te vas a consumir y no vas a sufrir. Pero Hitler, no sé cuánto se demorará en quemarse, pero me imagino que por lo menos tiene 1 mes, ¿cierto? Por lo malo que fue. Dios es justo. Sácate de la mente de tratar de ver a Dios como el viejo pascuero, porque eso no existe. Dios es justo. Y en su justicia, el acto de amor más grande es destruir aquello que daña, porque Él ama tanto a sus criaturas que sean felices. Quiere que todos seamos felices. Y no puede haber felicidad si no hay justicia. Y la justicia la da Él. Cuando alguien te haga daño, tú no debes de hacer justicia. La justicia la da Dios. Hebreos 6, 19, 20, Hebreos 9, 12. Y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Ya para ir terminando, antes que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para remover el pecado del santuario. Este es el servicio que comenzó cuando terminaron los 2300 días, que fue el 22 de octubre de 1844. Apocalipsis 22, 12. La purificación del santuario implica una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes que venga Cristo para redimir a su pueblo. Muy importante saber y recuerda que el juicio por los vivos empezó en el 2001. Antes del 2001 se revisaron los juicios de los muertos en Cristo, desde Adán hasta ese momento. Pero ahora estamos en el juicio por los vivos, nuestros nombres están siendo pasados. No están siendo pasados los nombres de quienes no son parte del pueblo de Dios. ¡Ojo con eso! ¡Ojo con eso! Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere y no fuere bautizado, será condenado. La única forma de ser hijo de Dios es ser bautizado. Si tú no estás bautizado por la doctrina correcta, por el mensaje correcto, no espera que te bauticen en una iglesia bautista que guarde el domingo, porque es una iglesia falsa, o sea, está faltando un mandamiento de Dios. No estoy hablando de ese bautismo. Tampoco del bautismo de bebé, que no es válido, porque un bebé no tiene pecado. Un humano empieza a pecar de los 7 años. En una iglesia correcta. Si bien es cierto, la iglesia adventista del séptimo día fue desechada como pueblo de Dios, ha rechazado la verdad presente, pero esos bautismos en esa iglesia sí son válidos porque las 28 doctrinas que tienen son 100% la Biblia. Lo que pasa es que la nueva luz la ha rechazado. Te puedes bautizar en una iglesia adventista del séptimo día solo para recibir el bautismo y de ahí puedes irte al movimiento del Cuarto Ángel, que es el único movimiento que tiene la verdad presente. No somos una nueva religión. Somos el remanente del remanente que Dios sacó de la iglesia adventista del séptimo día para hacer lo que la iglesia adventista del séptimo día dejó de hacer, por lo cual fue desechada en el 2001. Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la obra final de expiación preparatoria para su venida. El juicio investigador revisa si vas a ser salvo o no tú, que estás bautizado. Si tú no estás bautizado, ni siquiera entras al juicio. O sea, estás perdido. Ni siquiera te entras al juicio. Ni siquiera entra en balanza. Si bien es cierto que van a haber algunos que se van a salvar sin haber sido bautizados y sin siquiera haber guardado el sábado y sin siquiera haber sabido quién era Jesús, le aplica
a la tribu del África que nunca le llegó el mensaje. No te aplica a ti, porque tú tienes todo para saber la verdad. Tienes en los canales de YouTube, tienes los Facebook, tú ya tienes el conocimiento para tomar tu decisión. Si tú has rechazado el mensaje, estás perdido. Y tu oportunidad acaba cuando mueres y proféticamente el cierre de la gracia que va a ser alrededor del 2030. Ahí empieza con la caída de la primera plaga, que no sabemos día y hora. La primera plaga se acaba la posibilidad de arrepentirse. Y para los adventistas del séptimo día, que conocen el mensaje, su posibilidad de arrepentirse se acaba con la promulgación de la ley dominical entre marzo y abril del 2028. Mientras la ofrenda por el pecado señalaba a Cristo como sacrificio y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el macho cabrío simbolizaba a Satanás, autor del pecado, sobre quien serán colocados finalmente los pecados de los verdaderamente arrepentidos. Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo al fin de su ministración, los pondrá sobre Satanás, quien en la ejecución del juicio debe cargar con el castigo final. Satanás será desterrado para siempre en la presencia de Dios y de su pueblo y será aniquilado en la destrucción final del pecado de los pecadores. Esa es nuestra gran promesa, que Satanás es un enemigo vencido. Y como sabe que le queda poco tiempo, quiere arrastrarte a ti y a toda tu familia para que no te salves. No dejes que Satanás te robe tu corona. La decisión es tuya.